La noche del 14 de octubre de 1915, un hombre se ahogó gritando en un pantano del norte de Chihuahua. No fue el agua lo que lo mató, fue el peso del oro robado, el peso de las balas que disparó contra 300 hombres indefensos y el peso de los ojos de cada niño que vio morir por órdenes de Pancho Villa. Su nombre era Rodolfo Fierro, y aunque murió solo, cubierto de lodo y sangre, nunca estuvo más acompañado, porque las almas que él arrancó de este mundo lo esperaban bajo el agua. Pero esta no es solo la historia de cómo murió el carnicero de Villa, es la historia de cómo nació. Bienvenido a Crímenes y Leyendas, el canal donde las historias no se cuentan, se reviven. Aquí exploramos los rincones más oscuros de nuestra historia, donde la justicia y la locura bailan al filo de la navaja. Si historias como esta te hacen sentir el peso de la verdad, deja tu like ahora mismo y suscríbete para no perderte la próxima revelación. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esta historia de sangre y lealtad? Porque esta noche vamos a entrar en la mente del hombre que mató con una sonrisa y murió atrapado por su propio reflejo. Rodolfo Fierro no nació monstruo, pero la revolución tenía hambre, y él estaba dispuesto a alimentarla. Año 1880, Ciudad del Álamo, Sinaloa. Un niño de ojos oscuros y manos inquietas crece entre el polvo y las vías del ferrocarril. Su nombre, Rodolfo Fierro Villalobos. No hay nada especial en él. Huérfano de padre, trabajador desde los 8 años, operador de trenes a los 20. Un hombre común en un país que se desangraba por dentro. México, en esos años, era un cadáver político vestido de bala. Porfirio Díaz gobernaba con puño de hierro y sonrisa europea. Los campesinos morían de hambre, mientras las haciendas crecían como tumores de riqueza. Las tierras pertenecían a unos pocos, la dignidad a nadie. Rodolfo Fierro no era político, no era idealista. Era un hombre con rabia contenida y un talento maldito. Sabía matar sin temblar. 1910. Estalla la Revolución Mexicana. Francisco I. Madero llama al pueblo a levantarse contra Díaz. Y desde el norte, como un trueno de carne y pólvora, emerge José Doroteo Arango Arámbula, mejor conocido como Pancho Villa. Villa no era un estratega, era una fuerza de la naturaleza. Un bandido convertido en general, un hombre que peleaba con las tripas, no con mapas. Y Rodolfo Fierro, el operador de trenes, lo conoció en una cantina de Chihuahua en 1913. Cuentan que Villa lo miró a los ojos y vio algo que pocos hombres tienen: ausencia de miedo. ¿Sabes disparar, muchacho? Sé hacer lo que sea necesario, mi general. Villa sonrió, y en esa sonrisa, Fierro firmó su pacto con el infierno. Fierro escaló rápido, no por su estrategia, no por su carisma, sino porque hacía lo que otros no podían hacer sin vomitar después. Villa lo nombró su segundo al mando, su brazo derecho, su sombra. Y Fierro aceptó cada orden con la misma expresión impasible: ojos muertos, boca cerrada, manos firmes. En 1914, durante la toma de Ciudad Juárez, Fierro ejecutó a 30 prisioneros federales en un solo día. Los formó contra una pared, los hizo arrodillar y disparó uno por uno con la precisión de un relojero. Los testigos dicen que nunca sudó, nunca tembló, y cuando terminó, se sentó a comer tacos de carne asada como si acabara de regar el jardín. Pero eso fue solo el principio, porque lo que Rodolfo Fierro hizo en 1914 fue algo que incluso sus propios compañeros revolucionarios intentaron olvidar. Octubre de 1914. La División del Norte, liderada por Pancho Villa, toma la ciudad de Torreón, Coahuila. Es una victoria estratégica, pero lo que ocurre después no tiene nada de estratégico. Tiene todo de masacre. Villa ordena la captura de todos los soldados federales y los miembros de la comunidad china de Torreón. ¿Por qué los chinos? Porque eran comerciantes exitosos. Porque prestaban dinero. Porque en la mente paranoica de la guerra eran vistos como colaboradores del enemigo.
No había pruebas, no había juicio, solo había rabia. Y Rodolfo Fierro era la rabia encarnada. Villa reúne a 300 prisioneros en un corral improvisado en las afueras de Torreón. Soldados, civiles, hombres, ancianos, ni siquiera hablan español. «Quiero que los fusilen a todos», dice Villa, mirando a Fierro. Fierro asiente, sin palabras, sin dudas. Pero hay un problema. No tienen suficientes soldados para un pelotón de fusilamiento masivo. Entonces Fierro propone algo que helará la sangre de cualquiera que lo escuche. «Yo lo hago solo, mi general». Y lo hizo. Fierro ordena que los prisioneros sean llevados al corral en grupos de 10. Uno por uno los hace pararse frente a una zanja y con su pistola Colt 45 dispara, recarga, dispara, recarga, durante 4 horas. 300 hombres, uno tras otro. Los testigos cuentan que Fierro no sudaba, no temblaba, no miraba los cuerpos, solo recargaba y disparaba como si estuviera desarmando una máquina. Cuando terminó, sus manos estaban quemadas por el calor del cañón, pero su rostro seguía inmutable. Se sentó en una piedra, encendió un cigarro y dijo: «Listo, mi general». Después de Torreón, Fierro ya no era un hombre, era un símbolo. Para los villistas era lealtad absoluta. Para los federales era el demonio con sombrero. Pero ¿quién era Rodolfo Fierro cuando se quitaba el uniforme? Los relatos de quienes lo conocieron son escalofriantes por su contradicción. Fierro era educado, hablaba con respeto a las mujeres, jugaba con los niños de los campamentos e incluso ayudaba a repartir comida entre los heridos. Pero cuando Villa daba una orden, Fierro se convertía en otra cosa. Rodolfo no era malo, era vacío, como si algo dentro de él hubiera muerto hace mucho tiempo y lo único que quedaba era obediencia. Psicólogos modernos que han estudiado su perfil hablan de disociación emocional, un mecanismo de defensa donde la mente se desconecta del horror para poder ejecutar acciones intolerables. Fierro no disfrutaba matar, simplemente dejó de registrar que lo hacía. 1914-1915. La Revolución Mexicana entra en su fase más sangrienta. Ya no se trata de derrocar a Díaz. Ahora es una guerra civil entre revolucionarios. Villa contra Carranza, Zapata contra Obregón, todos contra todos. Y Fierro, el soldado perfecto, sigue disparando. Pero algo empieza a cambiar. Las victorias se vuelven derrotas, los aliados se vuelven enemigos y Villa, el hombre invencible, empieza a perder terreno. Septiembre de 1915. Villa ordena una retirada estratégica hacia el norte, pero antes, un último golpe, el saqueo de una hacienda en Sonora. Fierro lidera la operación. Roban armas, caballos, joyas y oro. Mucho oro. Villa le dice a Fierro que lleve el botín de vuelta a la base en Chihuahua. Es una misión de confianza. Fierro acepta, como siempre. Pero esta vez, algo es diferente. Esta vez, Fierro va solo. Y eso fue su error. Fierro cabalga solo por el desierto de Chihuahua. Lleva 2 alforjas llenas de oro y joyas. Su caballo, un animal de guerra llamado el tuerto, es fuerte pero está cansado. La noche cae. La luna es delgada, apenas una astilla de luz. Fierro conoce el camino. Ha pasado por ahí 1000 veces, pero esta noche algo está fuera de lugar. El aire huele a muerte. Fierro avanza por un tramo estrecho entre 2 colinas. A la izquierda, matorrales. A la derecha, un pantano ocultado por la vegetación. Nadie lo ve, nadie lo sigue. Pero él siente algo. De repente, el tuerto resbala. Fierro tira de las riendas, pero es tarde. El caballo se hunde en el lodo, y Fierro con él. Fierro intenta levantarse, pero el peso del oro lo arrastra hacia abajo.
Las alforjas están atadas a su cintura. Tira de ellas, pero el lodo es espeso, viscoso, como manos que lo jalan. El caballo patalea, hundiéndose más. Fierro grita, pero no hay nadie. Por primera vez en su vida, Rodolfo Fierro siente miedo. Intenta quitarse las alforjas, pero el nudo está apretado. Sus dedos, acostumbrados a disparar, no logran deshacerlo en la oscuridad. El lodo sube. Ya está en su pecho. Fierro tira del caballo, intentando usarlo como palanca, pero el tuerto, en su pánico, se retuerce y cae sobre él. El peso del animal, el peso del oro, el peso de 300 muertos. Todo cae sobre Rodolfo Fierro. Y entonces en la oscuridad, Fierro ve algo. Rostros. Cientos de rostros. Los hombres que mató en Torreón. Los niños que dejó huérfanos. Los ancianos que suplicaron. Todos lo miran desde el agua. Y sonríen. Rodolfo Fierro muere ahogado, atrapado por su propio caballo y el oro que tanto defendió. Su cuerpo es encontrado 3 días después, cubierto de lodo, con los ojos abiertos. Y en sus manos, todavía aferradas, las alforjas del oro. Cuando Pancho Villa recibió la noticia de la muerte de Fierro, dicen que no lloró. Solo miró el horizonte y dijo: «El que vive por la espada, muere por la espada, aunque sea de lodo». Fierro no tuvo funeral, no tuvo corrido, no tuvo gloria. Su nombre se convirtió en sinónimo de lealtad ciega y brutalidad sin límites. Pero también se convirtió en advertencia, porque Rodolfo Fierro fue el espejo oscuro de la Revolución Mexicana. Fue el hombre que hizo lo que nadie quería hacer, pero todos necesitaban que alguien hiciera. Y cuando terminó, nadie quiso mirarlo a los ojos. ¿Era Rodolfo Fierro un monstruo? ¿O era un soldado que obedeció hasta perder el alma? ¿Era el villano? ¿O era solo el arma? Porque Villa dio las órdenes, pero Fierro apretó el gatillo. Y esa diferencia es la línea que define la moral de la guerra. La historia de Rodolfo Fierro no es una historia de héroes, es una historia de hombres que se perdieron en el nombre de la justicia. Es una advertencia sobre el precio de la lealtad sin conciencia. Y es un recordatorio de que en la guerra todos perdemos algo. Algunos pierden la vida, otros pierden la humanidad. Fierro perdió ambas. Pero hay algo más profundo aquí. La Revolución Mexicana fue necesaria, fue justa, fue el grito de un pueblo que no tenía nada que perder. Pero también fue brutal, porque la justicia a veces tiene el rostro de la venganza. Y la venganza no distingue entre inocentes y culpables. Rodolfo Fierro murió en un pantano, atrapado por el peso de su propio reflejo. Y tal vez esa sea la única justicia que un hombre como él podía recibir. No la de un pelotón de fusilamiento, no la de un juicio, sino de morir mirando a los ojos de todo lo que fue. Y no poder escapar. Si esta historia te sacudió por dentro, si sentiste el peso del lodo y el oro, entonces no te vayas todavía, porque la historia que está apareciendo ahora mismo en tu pantalla te va a mostrar el otro lado de la moneda, la historia del hombre que Fierro sirvió, el hombre que la revolución convirtió en leyenda, Pancho Villa. Suscríbete ahora mismo para no perderte ninguna historia de sangre, lealtad y justicia revolucionaria. Y deja en los comentarios una sola palabra: justicia, monstruo o reflejo. La que más te haya resonado. Porque en Crímenes y Leyendas, las historias no se olvidan, se reviven. Nos vemos en la próxima revuelta.